Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tocar el tema aseguramiento en salud, bioseguridad y ACLAS. Vamos a revisar lo que es el aseguramiento universal, uno de los objetivos que tenemos en el Ministerio de Salud y ya hace varios gobiernos, lograr el aseguramiento universal de nuestra población. Un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional pues tenga un seguro de salud, ¿no? Para que pueda acceder a las prestaciones de salud preventivo promocional, recuperativo y de rehabilitación en condiciones adecuadas, con eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad. Los regímenes de financiamiento de las YAFAS del SIS. El régimen de financiamiento subsidiado va a comprender a las personas que están aseguradas en las YAFAS del SIS por medio de un financiamiento público total. Y el régimen de financiamiento semicontributivo, aquellas personas afiliadas a la YAFA del SIS por medio del financiamiento público parcial y aportes de los mismos asegurados o empleadores según corresponda, ¿no? De las instituciones a las instituciones aseguradoras. Los planes de seguros de salud del SIS. Tenemos que el régimen de financiamiento subsidiado va a tener el plan de seguro del SIS gratuito. Este está dirigido a los residentes en nuestro territorio que cuenten con un nivel socioeconómico vigente, con una clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo otorgado por el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, administrado por el MIDIS, ¿no? O que pertenece a un grupo poblacional determinado por la norma expresa. El plan de seguro SIS para todos también es un régimen subsidiado dirigido a los residentes en nuestro territorio que no cuentan con ningún seguro de salud, independientemente de su nivel socioeconómico, ¿no? De su clasificación socioeconómica. Pueden acceder a este seguro las personas cuya condición socioeconómica esté vigente o no tiene la condición de no pobre. El régimen semicontributivo. Acá tenemos el independiente, aquellos trabajadores independientes, estudiantes universitarios, menores dependientes, personas de la tercera edad y otros que también residen en el territorio nacional, no tienen otro seguro y realizan el pago del aporte mensual. El SIS Emprendedor, el NRUS, personas naturales contribuyentes al nuevo régimen único simplificado, en cuyos beneficios van a estar incluidos los derechohabientes, ¿no? Sin que esto represente un aporte adicional para el usuario, es decir, hacen un pago mensual por esa familia. El plan de seguros, el SIS MIPE, mediana y pequeña empresa, para aquellas personas vinculadas a una microempresa, generándose pues derechos y obligaciones recíprocas para la microempresa, el asegurado y el SIS. Deben estar en territorio nacional y no contar con otro seguro de salud. La propuesta de aseguramiento universal en salud, ¿no? La idea es extender la cobertura de asegurados, el acceso de asegurados, incrementar el porcentaje de la población con acceso efectivo a los servicios de salud de calidad y protección financiera frente a la enfermedad, especialmente en la población pobre. Ampliar la cobertura de beneficios con una protección financiera, expandir los beneficios en salud de acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico, ¿no? De la población con un enfoque integral de esta atención. Garantizar la calidad de la atención, establecer las garantías explícitas de la oportunidad, el tiempo de espera, por ejemplo, y de la calidad de prestación de los servicios mediante los estándares auditables. Los ejes para las reformas requeridas para esta implementación del aseguramiento universal es el plan de beneficios, el financiamiento y los pagos, la focalización de subsidios, la prestación de servicios y la regulación. Acá tenemos el sistema asegurador peruano conformado por 17 empresas, ese es el área privada,
Tenemos algunas que son generales, otras son mixtas y otras son de vida, aseguradoras, en ese caso de seguros de vida. También tenemos el sistema, bueno, del SIS, las YAFAS del FOSMAR, Salud Pol de la policía, el FOSFAT, el FOSPEME del ejército, ¿no? Entonces tenemos eh, varias IPRES, varios tipos de IPRES y la idea es que sea uno que, bueno, o al menos estén coordinados para que cualquier ciudadano, cualquier ciudadano del Perú, pues pueda acceder a un seguro de salud, sea el SIS, o sea de Salud Pol, o sea un seguro del ejército, o de salud, cualquiera de los seguros, pero que te cuente con un seguro. La organización de nuestro sistema de salud, de nuestro sector salud, que existe el sector público y el sector privado, ¿no? En el sector público, el MINSA, que ustedes lo conocen, es salud, que también ya lo conocen, de los trabajadores del sector formal y de Fuerzas Armadas y sus trabajadores y familiares directos. Y en el sector privado, pues en las principales ciudades, las clínicas, consultorios, ONGs, las entidades prestadoras de servicios de salud que conforman la parte privada. Acá tenemos una matriz de flujos del sistema de salud con agentes financiadores de fondos y prestadores del 2005. Un ejemplo para que vean cómo se da el financiamiento, ¿no? En el caso del público, por ejemplo, MINSA, Sanidades y otros, pues va a recibir financiamiento del gobierno nacional, de cooperantes externos, de cooperantes internos, de los hogares también, empleadores que van a dar principalmente el financiamiento de salud, de algunas EPS, de los autoseguros, de los mismos seguros, los hogares también pueden aportar pues a financiar estos tipos de seguros. Tenemos que en salud el 26,7%, ¿no? Y también tenemos algunas EPS pues, que no llegan a darle servicio a sus asegurados o a la población. Eh, Tenemos los administradores de fondo en un 6%, los seguros privados, los administradores de planes de seguros sociales y los administradores de las EPS. Entonces vemos que principalmente la mayor cantidad, el mayor flujo de financiamiento pues del gobierno, de los donantes externos, internos, de los hogares, se va a esta parte del seguro público. Tenemos bastante financiamiento, por eso es que se puede dar un SIS, un seguro gratuito, la mayor parte subsidiado, ¿no? En el caso del MINSA. Y bueno, en poco porcentaje a las sanidades. Y en el privado, pues tenemos que la mayor parte, casi el 23,8%, pues viene de financiamiento directo de los hogares, ¿no? De los mismos usuarios de este sistema de salud. En el caso de salud, pues directamente de los empleadores, ¿no? Ese es su mayor financiamiento. Acá tenemos también otro gráfico que nos describe los sistemas de salud de MINSA y salud y los privados y vemos pues que la mayor cantidad, como hemos visto en clases anteriores, la población que tiene mayor cobertura es a nivel del MINSA, ¿no? De salud tiene un menor porcentaje y el privado mucho menor, ¿no? Pero a pesar de que tengan esta población asegurada, pues la población entendida es mucho menor a la población asegurada, ¿no? Sobre todo miren, en MINSA y en ESALO. En privados casi es a la par. La proyección porcentual de población afiliada por tipos de seguros de salud tenemos en el primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021. Acá vamos a comparar estos dos trimestres, perdón, los 4 trimestres del 20 y los del 2021, de acuerdo al área geográfica, ¿no? Que tenían solo SIS, o sea, solo el Seguro Integral de Salud, acá vemos que en el primer trimestre pues el 43,2%, ¿no? Y en el primer trimestre del 2021, 51,4%. Ha aumentado poco, pero ha aumentado, ¿no?
Únicamente de salud 26.5, 21.8. Miren cómo ha bajado, ¿no? Otro seguro 5.6 a 4.1. También ha disminuido. Sin seguro 21.7 a 22.7. Ha subido un poco. Acá vemos de que la diferencia, sobre todo en lo que es el SIS, ¿no? Que ha aumentado al menos 5 puntos en el primer trimestre del 2020 al primero del 2021. En el Perú urbano, pues vemos que el SIS también ha subido, ¿no? Comparando estos dos trimestres. Únicamente salud ha disminuido, como vemos en la tendencia a nivel nacional. Y sí, otros seguros ha disminuido y sin seguro también ha aumentado, pero solo un 1%. En el área rural, acá vamos a ver que el aumento del SIS es solo 1% porque la gran mayoría tiene seguro de SIS, 80.1% en comparación, miren, al 37% del área urbana, ¿no? Y al 46.2% a nivel de todo el país. Únicamente salud, miren acá tenemos del 6.3 a 5.3, también ha disminuido en el área rural, pero miren el porcentaje es mucho menor, ¿no? Comparado al que es en ciudad, que es 32%. Y sin seguros 13.1 a 13.3, casi se mantiene en el área rural. Acá vamos a ver los afiliados por IAFAS, por seguro de salud, en el primer trimestre también, hasta del 2020 al 2021. Miren que el SIS es evidentemente el que tiene mayor número de afiliados, ¿no? Mayor cantidad de afiliados. Le sigue salud, pero casi a la mitad. Y después las otras entidades, ¿no? Como las EPS, Fuerzas Armadas, autoseguros, prepagos, empresas de seguros. Son mucho, mucho menores en comparación a lo que es el SIS y salud. El primer nivel de atención, acá tenemos un ejemplo del puesto de salud de Piscopampa que tiene 70-80% de la demanda y realiza mayores actividades de prevención y promoción de la salud, ¿no? En esta zona, pues, casi no hay de los otros seguros, de las otras YAFAS. Sobre todo, acá tenemos IPRES del MINSA, casi tampoco tenemos de salud o de privados, ¿no? Entonces, MINSA atiende casi la mayor cantidad de pacientes de la demanda de esta zona. Otro centro de salud de Pampacolca, también el primer nivel de atención, la mayor cantidad de pacientes o de la población de la jurisdicción, pues acude al establecimiento de salud de Pampacolca. En el segundo nivel, acá tenemos el hospital nivel 2, que atiende del 20 al 22% de la demanda y realiza menor prevención y promoción que el primer nivel, ¿no? Es mayormente de recuperación. En el tercer nivel de atención, el Honorio Delgado, que atiende de 10 a 15% de la demanda, mayor especialización y capacidad resolutiva, mayor recuperación y rehabilitación. Tenemos acá el lema, ¿no? De salud, que es un derecho. Si a todos nos duele igual, la salud debe ser igual para todos. La salud es un derecho. Entonces, la atención primaria tiene que estar más cerca a los pacientes porque es más necesaria que nunca, ¿no? Evidenciándose con estos años de pandemia que hemos visto la necesidad, pues, de este primer nivel de atención de ser reforzado, ¿no? Para hacer, digamos, la primera línea de choque en el caso de pacientes que necesiten atención, no graves, pero que necesiten ser atendidos. En el caso de vacunación, por ejemplo, para COVID-19, pues el primer nivel de atención es el llamado, ¿no? Es el encargado de llevar a cabo la cobertura de vacunación. Pasamos al tema de bioseguridad. Un conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente. Pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. Se realiza en conjunto, ¿no? El personal que debe cumplir las normas, las autoridades que deben hacerlas cumplir y la administración que debe dar las facilidades para que se cumplan. Los principios que ya los conocemos, el de universalidad,
Todos deben estar involucrados, ¿no? Se debe involucrar a todos los pacientes de todos los servicios. No importa si es que son o no positivos en las pruebas o en la serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinarias para prevenir pues, esta exposición, ¿no? En piel, en membranas y mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes o en las que haya un riesgo, ¿no? Cuando esté o no previsto el contacto con sangre o fluidos corporales. Deben ser aplicadas para todas las personas independientemente de presentar o no alguna patología. El uso de barreras, el otro principio, evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos potencialmente contaminantes, ¿no? Utilizando materiales adecuados que se interpongan en el contacto de los mismos. La utilización de las barreras no van a evitar los accidentes de exposición a fluidos, pero van a disminuir las consecuencias de dicho accidente. Y el tercer principio, los medios de eliminación de material contaminado, ¿no? Ahí son varios dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales pues, de la atención son depositados y eliminados sin riesgo. Los conceptos generales, ¿no? La limpieza, en el cual vamos a ver que es el proceso en el cual se van a eliminar los materiales orgánicos, las materias orgánicas, perdón, y otros elementos extraños de los objetos en uso, mediante lavado con agua, con o sin detergente, utilizando una acción mecánica o de arrastre. La limpieza debe pretender a todos los procedimientos, debe preceder a todos los procedimientos de desinfección y esterilización, ¿no? Debe ser realizada antes. Debe ser realizada con paños húmedos y el barrido con escoba húmeda para evitar la resuspensión de gérmenes que se encuentran en el suelo, ¿no? La limpieza debe iniciarse por las partes más altas, siguiendo la línea horizontal y descendiendo por planos. La desinfección, el proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos, excepto las esporas de los objetos inanimados. Se debe efectuar mediante procedimientos en los que se utilizan principalmente los agentes químicos en estado líquido, ¿no? La pasteurización a 75 grados, la radiación ultravioleta. El grado de desinfección pues depende de varios factores, como la carga del objeto, la calidad de concentración del agente antimicrobiano, naturaleza de la contaminación, tiempos de exposición, configuración física del objeto, tiempo y pH del proceso de desinfección, desinfección de alto nivel, de nivel intermedio o de bajo nivel. Acá tenemos ejemplos de desinfección con luz ultravioleta, desinfección en sala de operaciones, desinfección en áreas donde haya alto riesgo de contaminación. Descontaminación, el tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron contacto con sangre y fluidos corporales con el fin de inactivar los microorganismos en piel u otros tejidos corporales. Descontaminar equipos de trabajo con ozono también. Con la pandemia pues hemos revisado todos estos conceptos y cada vez se ha mejorado, ¿no? La eficiencia en la realización de estos procesos. La esterilización. Aquí se van a destruir todos los gérmenes, incluidas esporas bacterianas, que puedan contener pues un material, ¿no? Que puede estar en un material. En tanto que la desinfección también destruye gérmenes, puede respetar las esporas, o sea, la esterilización es la mejor manera, ¿no? De asegurarnos de que realmente se han destruido todos los gérmenes, incluyendo esporas. Puede ser por vapor, puede ser por calor seco o puede ser por inmersión en productos químicos, ¿no? En el caso de que sea por vapor, pues para el instrumental que se va a usar nuevamente, mantener por lo menos 20 minutos luego de que haya alcanzado los 121 grados centígrados a una presión de 2 atmósferas. En el caso de la esterilización en seco, pues debe mantenerse por lo menos 2 horas a partir del momento en el material ha llegado a los 170 grados. Y por inmersión, si bien se ha demostrado que muchos desinfectantes que se usan en salud son eficaces para destruir al VIH, pues la inactivación rápida puede sufrir
por ejemplo, por efecto de la temperatura o en presencia de material orgánico. No sea fiable su uso regular, ¿no? No se deben usar estas sustancias, pues, para la desinfección. Acá tenemos ejemplo de esterilización. Los equipos de protección personal, ¿no? Es un equipo de protección individual, como cualquier equipo, destinado a ser llevado, sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado para tal fin. Esto también ustedes lo han revisado en cursos anteriores, pero vamos a revisar rápidamente, ¿no? Los equipos de protección personal. El usuario, un paciente sintomático respiratorio y el acompañante, pues deben utilizar la mascarilla quirúrgica simple. El personal administrativo, el uniforme de trabajo y la mascarilla quirúrgica descartable. El personal de la salud en áreas de atención COVID, el gorro quirúrgico descartable, respirador N95, lentes protectores con ventosas, mandilón descartables, guantes de látex descartables. El personal en áreas de atención de COVID donde se generen aerosoles, gorro quirúrgico, respirador, los lentes, protector facial, mandilón descartable, traje especial, mameluco overol y los guantes de látex, ¿no? Aumenta la bioseguridad. Acá tenemos la recomendación del uso de EPPs según el nivel de riesgo de exposición a una infección, ¿no? Por COVID. Tenemos la mascarilla comunitaria, la quirúrgica, el respirador, el gorro, los lentes, el uniforme de trabajo, el mandilón, los guantes, la máscara protectora y las botas descartables. Vemos que si es una persona asintomática, pues solo la mascarilla comunitaria. Si es una persona asintomática con factores de riesgo, pues también la mascarilla comunitaria. Persona asintomática que acude a un establecimiento de salud por un problema no COVID, pues debe utilizar la quirúrgica. De acuerdo a normas son dobles quirúrgicas, doble mascarilla quirúrgica, aunque no hay evidencia científica de su eficiencia, ¿no? Al usar el doble mascarilla. Persona de institución pública o privada que brinda servicios públicos, pues también, ¿no? La mascarilla quirúrgica y su uniforme de trabajo. Paciente sintomático y respiratorio, pues la mascarilla quirúrgica es la que debe usar. Ya seguimos con el personal administrativo, su mascarilla y su uniforme de trabajo. El personal de vigilancia también. El personal de admisión. El personal de salud en circuito no COVID. Allí aumentamos la N95. El personal de salud en circuito de IRAS COVID, donde no se generan aerosoles, pues ya ahí empezamos con el equipo más completo, ¿no? El N95, el gorro, lentes, el uniforme, encima el mandilón descartable y las botas descartables. En el circuito, el personal de salud en circuito donde sí se generan aerosoles, pues también, ¿no? Incluimos la máscara protectora y los guantes quirúrgicos. El personal que realiza la limpieza en circuito no COVID, pues va a utilizar el gorro, la mascarilla, el uniforme de trabajo, los guantes, ¿no? Y las botas descartables. Y en circuito IRA COVID, pues va a utilizar la N95, gorro, uniforme de trabajo, lentes, mandilón, guantes y botas descartables. Entonces, esto es necesario porque a veces en los establecimientos de salud, pues el personal administrativo solicita que se le dé todo el equipo, todo el EPP, y los EPP muchas veces están escasos. Entonces, debemos de priorizar a los que realmente están en riesgo, ¿no? Y los que no, pues pueden utilizar, de acuerdo a este cuadro, las mascarillas quirúrgicas o las comunitarias. Ahora vamos a ver los ACLAS. La modalidad de cogestión de los CLAS se inicia desde el 1994 con la creación del Programa de Administración Compartida, el PAC, y existen pues a nivel nacional 763 asociaciones CLAS, ¿no? Que van a administrar 2.152 centros y puestos de salud.
En los departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua, pues esta modalidad de cogestión se encuentra implementada en el 100% de sus establecimientos. Ojo que en muchas ciudades, pues en el norte, inclusive en Lima, pues ya los CLAS se han desactivado. Pero donde todavía siguen funcionando es en el sur, ¿no? Arequipa, Tacna y Moquegua. Los comités locales de administración de salud o las asociaciones de comités locales, como les decimos ahora los ACLAS, son órganos de cogestión constituidos como asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica, ¿no? De acuerdo al Código Civil. La participación ciudadana en los CLAS se realiza a través de la vinculación de los ciudadanos, las organizaciones de base, agentes comunales, instituciones públicas y privadas y organizaciones de pacientes y otros. La normatividad vigente es la Ley 29.124, ¿no? Desde el 2007. Este es un listado de las normas como han ido avanzando desde el 94, ¿no? Las características. La idea es que se llegue a una descentralización, ¿no? Que haya capacidad de decisión en el nivel local, que se pueda decidir en este equipo de clase. La participación ciudadana, que participe la ciudadanía para la toma de decisiones. La administración de recursos públicos bajo normatividad aplicable al campo privado, superando esta rigidez y complejidad, ¿no? Que usualmente teníamos. Entonces es una mezcla de lo privado y lo público. Realmente ayuda a que sea más ágil, más rápido los procesos de compra o de administración de los recursos públicos. La planificación local concertada, ¿no? Tomando en cuenta a los pacientes, tomando en cuenta a los actores sociales de esta comunidad, para de acuerdo a ello, pues programar los objetivos en salud de cada año. Los objetivos que tenemos en los ACLAS es incrementar el acceso equitativo a los servicios de salud, a la calidad de la atención de salud, control social de los recursos, descentralización técnico-administrativa y financiera, informe de gestión a la comunidad. Esto, lamentablemente, en el último año, esta descentralización técnico-administrativa y financiera, pues hemos retrocedido, ¿no? Porque actualmente, ya hace unos meses, el CIS ha decidido que la administración del financiamiento CIS, es decir, del pago que hace el CIS a los establecimientos de salud, ya no se ha ejecutado por el mismo CLAS, sino por las unidades ejecutoras. Entonces, eso realmente aumenta la burocracia, ¿no? Para que se haya logrado el avance que tenemos en los CLAS, pues ha sido justamente porque ha habido cierto nivel de decisión en los CLAS y que ha agilizado la adquisición de múltiples equipos, insumos, personal, contratación de personal. Pero ahora todo lo que es la administración del dinero del CIS, pues solo se puede hacer a nivel de unidad ejecutora. Entonces, eso lamentablemente ha retrasado o sigue retrasando muchos de los procesos. Miren, estamos en septiembre y muchas de las solicitudes que se han hecho a inicios de año de compras hasta la fecha no han llegado a los establecimientos. Y es en realidad por lo engorroso que son los procesos administrativos para la adquisición que tienen en las unidades ejecutoras. Los atributos del CLAS, la capacidad de gestión local, representatividad y participación activa de la ciudadanía, sobre todo, toma de decisiones a nivel local, transparencia y control social, ¿no? Eficiencia y eficacia. Esto se ha demostrado durante los últimos 20 años. Órganos de gobierno, la Asamblea General, que es la que va a hacer el planeamiento y evaluación, el Consejo Directivo, que va a ejecutar las decisiones de la Asamblea, y la gerencia, ¿no? Que ejerce la gestión y organización de la prestación de los servicios de salud administrado por las CLAS. Acá tenemos un cuadro en que nos indica así resumida, en un resumen, cómo funcionan los CLAS, cómo están organizados. El órgano de gobierno es la asamblea, lo conforman un número de miembros determinado pues, por la realidad de cada comunidad. Se renueva cada año.
Los integrantes van a ser representantes del gobierno regional, del gobierno local, de la red de salud, de los trabajadores de salud, el gerente, el representante de organizaciones comunales y los agentes comunales de salud. Cargos son como asociados. El consejo directivo debe ser en número impar, máximo 7. 4 son representantes de la comunidad. El plazo de ejercicio es de 2 años. Los integrantes, uno del gobierno local sin cargo, uno de la red de salud, de trabajadores de salud, de organizaciones comunales, 2 representantes, de agentes comunales 1 y de coordinadores comunales 1. Los cargos más altos son presidente, secretario y tesorero. En la gerencia tiene como plazo de ejercicio 2 años, al igual que el consejo directivo. Los integrantes, el jefe de establecimiento y bueno, el cargo es como gerente. ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea General? Pues velar por el cumplimiento de la ley, ¿no? Vigilar y evaluar el desempeño del consejo directivo y del gerente. Participar en el diagnóstico de necesidades y demandas en salud, ¿no?, de la población. Participar en el diagnóstico de necesidades de personal, equipamiento e infraestructura de los establecimientos de salud. Participar en la identificación y priorización de las necesidades, desarrollo de capacidades de los recursos humanos de salud de su ámbito, ¿no?, incluirlos en el plan de salud local. Promover el proceso participativo de la formulación del PCL, formar parte de la evaluación participativa de los establecimientos de salud que conforman este CLAS, participar en la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del PCL. Vigilar el cumplimiento de los estatutos, gestionar los recursos ante diferentes entidades como gobierno regional y local, aprobar cuentas bancarias, balances, estados financieros, memoria anual, promover articulación de PCL con los planes de desarrollo local y regional, aprobar la propuesta del Consejo Directivo en relación a la cartera de servicios, normas de categorización, tarifarios correspondientes, vigilar la integridad y mantenimiento del patrimonio estatal entregado a la CLAS, garantizar la inclusión de los bienes adquiridos, ¿no?, a la CLAS en cada ejercicio de presupuesto. ¿Cuáles son las funciones del consejo directivo? Pues coordinar con el gobierno regional, las DIRESA, la gerencia, microredes, el gobierno local, ¿no?, de acuerdo a la gestión que necesiten hacer para la administración de los recursos, pues, económicos, financieros, humanos, equipamiento otorgado, infraestructura. Supervisar y evaluar el desempeño y aprobar los actos administrativos técnicos sanitarios de la gerencia de la CLAS. Implementar acciones para la ejecución y cumplimiento del PCL. Informar a la Asamblea sobre los avances de la ejecución presupuestal. Elaborar y proponer para su aprobación por la Asamblea General los estados financieros y memoria anual. Y velar por el buen uso, conservación y custodia de los bienes patrimoniales. Definir el tarifario en relación a la cartera de servicios. Participar en el proceso de selección de personal en forma conjunta con la Dirección Regional de Salud. El cargo de los directivos. En el caso del presidente, van a abrir con el tesorero pues la cuenta corriente, las cuentas de ahorros para los pagos, ¿no?, de la CLAS. Autorizar al tesorero y al gerente, efectuar los pagos aprobados en actas de la directiva, convocar trimestralmente a Asamblea General para dar cuentas. El secretario, entregar y recibir previo inventario los archivos, libros, documentos de la CLAS, redactar la correspondencia interna y externa, llevar los libros de sesiones, informar al Consejo Directivo de la correspondencia remitida y emitida, llevarlos en forma responsable la permanencia, integridad y seguridad de todos los documentos. El tesorero, llevar en forma responsable la permanencia de los documentos financieros, ¿no?, y contables. Presentar el balance general al Consejo Directivo, emitir órdenes de pago, realizar depósitos de los recursos directamente recaudados a las cuentas corrientes, girar cheques, elaborar conjuntamente con el gerente la declaración jurada de gastos, mantener informado al Consejo Directivo de los gastos y saldos disponibles, supervisar el manejo tributario y contable. ¿Cuáles son las funciones del gerente? Participar pues en el proceso de elaboración del PCL, el informe de ejecución de trimestral del PCL,
informar al Consejo Directivo sobre los avances del PCL, girar cheques, órdenes de pago y otros documentos bancarios, mantener la infraestructura y todos los bienes, equipos, para que sean utilizados para fines y actividades de prestación de los servicios de salud, proponer al Consejo Directivo modificaciones en documentos de gestión, proponer al Consejo Directivo los requerimientos para adquisición de equipos, insumos y otros, y realizar un diagnóstico de la situación actual del CLAS, ¿no? Y presentarlo ante el Consejo Directivo con un plazo no mayor a 60 días de asumido el cargo. También cumplir con la norma técnica y las directivas del MINSA, Gobierno Regional y Local, remitir los datos solicitados de los ACLAS al Gobierno Regional, elaborar con el tesorero la declaración jurada de gastos, coordinar la organización de servicios de salud en los establecimientos de la jurisdicción de ese CLAS, organizar y brindar el soporte técnico administrativo para el desarrollo de la atención integral de salud, administrar y evaluar el desempeño de los recursos humanos nombrados y contratados, participar en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin voto, excepto el voto dirimente. En caso de que la clase administre un solo establecimiento de salud, el gerente también será el jefe de establecimiento, ¿no? Cuando es más de un establecimiento, pues los jefes de todos los establecimientos están bajo la supervisión del gerente del CLAS. En el caso de la microred, que la microred coincida con el ámbito de la CLAS, la direza o la que da sus veces, pues designará al gerente de la CLAS como gerente de la microred, a fin de garantizar la complementariedad de los servicios. Acá tenemos un flujograma en el cual vemos que el MINSA es el ente rector, es el ente que está por encima de la Dirección de Salud, es el ente que le va a seguir en autoridad, el Consejo Directivo del CLAS con su gerente, las organizaciones sociales de base que también tienen efecto en el Consejo Directivo, fueron parte de ellos y fueron elegidos, y la Asamblea del CLAS, ¿no? El equipo de supervisión es un equipo externo, y el usuario interno y externo, pues es el que va a dar la retroalimentación, ¿no? De cómo va la gestión a la gerencia, al consejo directivo. El financiamiento de recursos asignados. El financiamiento de la cogestión se va a realizar con fondos públicos. Son intangibles e intransferibles. No se pueden utilizar para otros fines. Son fuentes del financiamiento, esto ustedes ya lo conocen: los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, otros recursos públicos como donaciones y transferencias. Financiamiento de recursos asignados. Los pagos se efectúan mediante cheques por los siguientes conceptos: las remuneraciones, bienes corrientes y de capital, servicios que se contratan, retenciones y aportes que se efectúen por obligaciones sociales. Las cuentas corrientes y fuentes de financiamiento. Toda transferencia es depositada en una cuenta corriente administrada por el gerente y el tesorero. Los recursos provenientes de la prestación de servicios son retenidos y utilizados por la asociación CLAS y constituyen fuente de financiamiento al PCL. La cuenta corriente del MINSA, tenemos cuenta corriente de RDR y cuenta corriente de farmacia. Los criterios de asignación de recursos del Tesoro Público a las CLAS. Los gobiernos nacional, regional y local aplican criterios de equidad, solidaridad en la asignación de recursos de tesoro público, ¿no? Tienen en cuenta estos aspectos: prioridades sanitarias, regionales y locales, nivel de pobreza local, perfil epidemiológico local, nivel de ingresos económicos por diferentes fuentes, otros de acuerdo a la realidad, ¿no? No es el mismo financiamiento, por ejemplo, para la selva que para las ciudades, ¿no? Entonces van a necesitar mayor presupuesto inclusive para movilizaciones, ¿no? En la selva. Criterios bueno, los gobiernos priorizan la asignación de los recursos
a las ACLAS ubicadas en zonas rurales, lo que les decía, ¿no? En zonas de frontera, áreas de pobreza, pobreza extrema, o aquellas que tienen escaso o nulo ingreso propios, ¿no? Que los pacientes son de una condición socioeconómica pobre y no van a poder, pues, pagar directamente los servicios del establecimiento de salud. Fuentes de financiamiento no público de las ACLAS deben ser incorporados en el balance general y declaradas en la direza para el marco presupuestal. Por ejemplo, los recursos de donaciones, contribuciones no reembolsables de gobiernos, organismos de cooperación internacional, aportes de personas naturales, instituciones públicas o privadas y otras fuentes de carácter no público. La rendición de cuentas y organismos supervisores. La información de los clases es de carácter público, salvo la declarada como reservada por leyes de materia. La declaración jurada mensual a la Dirección Regional de Salud, balances semestrales, anuales a la comunidad, supervisión mensual del MINSA, informes y supervisiones de SUNAT, otros como AFP, Salud, Ministerio de Trabajo. El Plan de Salud Local, uno de los documentos de gestión más importantes. Describe la programación de la atención básica correspondiente. Incluye resultados, avances, metas en materia sanitaria que van a ser ejecutados en los servicios, ¿no? En la prestación de servicios, sustenta gastos y recursos a ser asignados. Es elaborado por el gerente en coordinación con la direza y aprobado por la asamblea del CLAS. Va a durar un año. Al término de este se reprograman las metas y coberturas. Orienta las intervenciones hacia solución de necesidades de salud. Se vincula con los planes concertados de desarrollo local, así como la política nacional de salud, ¿no? Involucra intervenciones comunitarias de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de salud. El convenio de cogestión. Es este documento que vincula jurídicamente al Estado, el gobierno regional, local y el órgano de cogestión. Este documento nos va a ayudar realmente a tener claro, pues, el marco de la normativa para la administración de los CLAS, ¿no? De estos establecimientos de salud. Y la asignación de recursos para la realización de actividades de promoción de salud, prevención y recuperación, de acuerdo al nivel de complejidad. Dura 3 años, cada 3 años debe ser renovado o modificado para nuevamente ser firmado por los vinculantes. Es suscrito por el presidente del órgano de cogestión, el gobierno regional, representado por la direza y el gobierno local a través de su representante. Las ventajas de este sistema de administración compartidos. Las demandas de la población se ven reflejadas en el PCL. Legitimidad de la participación civil a través de la ejecución del censo comunal y elaboración de PCL. Generación de recursos en el establecimiento y, por tanto, mayores incentivos al control social para el uso de estos mismos. Responden a necesidades de la oferta de mayores servicios de salud, condición necesaria para la descentralización y democratización real. Responsabilidades del gobierno regional. Proporcionar una infraestructura física adecuada con mobiliario, equipos, medicamentos y la cobertura de plazas necesarias para cada establecimiento. Fiscalizar el uso de los recursos financieros, materiales, equipos y otros. Brindar capacitación y asistencia técnica a los órganos de cogestión y establecimientos administrados, ¿no?, bajo la cogestión. Monitorear, supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud y la calidad de los servicios, vigilar el cumplimiento de las funciones de la Asamblea General y rendición de cuentas de las CLAS, otros que establezca el reglamento. Responsabilidades del gobierno local. Asignar a los CLAS los recursos financieros de acuerdo a lo pactado en el convenio de cogestión y PCL. Convocar y promover la participación de los actores sociales en la jurisdicción de las ACLAS. Convocar la participación de órganos de gestión para elaboración del Plan de Desarrollo Concertado Local para incorporación de prioridades e intervenciones sanitarias que se han identificado en el PCL de los CLAS y de otras formas de cogestión.
y para articular pues, los esfuerzos entre los sectores en el nivel local que van a ayudar a fortalecer la ejecución del convenio de cogestión y el plan de salud local aprobado. Las responsabilidades de los órganos de cogestión: administrar los recursos humanos, financieros, bienes, equipos y otros para la ejecución, la buena ejecución del plan de salud local. Disponer directamente del total de los ingresos provenientes de la prestación de los servicios, incluyendo seguros públicos y otros, así como originados por acciones complementarias, como donaciones y legados. Asegurar el mantenimiento adecuado de la infraestructura, vehículos, equipos existentes asignados al CLAS y otros vinculados con las necesidades sanitarias locales. La participación ciudadana en la cogestión de los CLAS. Participar individualmente en las elecciones de CLAS, acreditando su residencia en el ámbito administrado por la cogestión de salud. Van a proponer los planes, proyectos, propuestas individuales y colectivas ante el Consejo Directivo para mejorar, ¿no?, el cumplimiento del PCL. Brindar apoyo técnico al Consejo Directivo para el cumplimiento del PCL, establecer mecanismos y espacio de participación ciudadana a través de la organización de comisiones, formar parte activa como representantes de las organizaciones comunales, participar en la conformación de comités de vigilancia y ciudadanía de la salud, vigilancia ciudadana, perdón, de la salud en su ámbito, otros comités que contribuyan a la ejecución del PCL. Representantes de las organizaciones comunales, ¿no? Se clasifican en 3 tipos. Las organizaciones sociales de base, como clubes juveniles, vaso de leche, clubes de madres, comedores populares y otros. Autoridades comunitarias de las juntas directivas para zonas urbanas, asamblea de comunidades campesinas y comunidades nativas para zonas rurales y otros. Organizaciones tales como las iglesias, las APAFAS y otros. Muy bien, jóvenes, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Gracias por su atención.